Oye amigo, si te dijera que una de las series más caras de la historia de Amazon Prime Video casi muere antes de nacer, y que ahora, 3 años después, está de regreso con todo, o al menos eso es lo que prometen. ¿Qué onda mi gente? Aquí tu compa geek de Renerdo, tu canal de noticias del mundo de las películas y series geeks, y hoy hablamos del primer tráiler oficial de la segunda temporada de Citadel acaba de caer. Y hay mucho, pero mucho que analizar, celebrar y también, seamos honestos, cuestionar. Prime Video acaba de confirmar oficialmente la fecha de regreso de Citadel. La segunda temporada llegará el miércoles 6 de mayo, y aquí hay algo que va a poner felices a más de uno. Nada de estreno semanal, nada de esperar 7 días por cada episodio. No, esta vez van a lanzar los 7 episodios completos el mismo día, de golpe, disponibles en más de 240 territorios en todo el mundo, de forma exclusiva en Prime Video. Así que ya saben, el 6 de mayo guardan el día libre, cargan los snacks, desconectan el teléfono y se maratonean la temporada entera. El tráiler oficial de esta segunda temporada nos muestra una Citadel muy diferente a la que conocimos la primera temporada. ¿Recuerdan la primera temporada? Thriller de espías, drama intenso, mucho misterio y cierto pesimismo en el tono. Una serie que se tomaba muy en serio a sí misma. Pues bien, parece que en la segunda temporada decidieron relajarse un poco. El nuevo enfoque apunta claramente hacia una mezcla de acción y comedia, más ligero, más dinámico, con más chispa, algo que honestamente muchos fans pedían a gritos. Bueno, eso dicen ellos, a mí todavía no me convence, pero le voy a dar el beneficio de la duda. ¿Y quién lleva el peso cómico de esta entrega? Nada más y nada menos que el inigualable Stanley Tucci. Sí, Bernard Orlick. Ese personaje que en la primera temporada era más bien el tipo serio que sabía demasiado, ahora parece tener un protagonismo mucho mayor. Y si han visto a Tucci en cualquier otra cosa de su carrera, saben que este hombre tiene una comicidad natural que puede elevar cualquier escena. Así que si la primera temporada era James Bond con resaca existencial, la segunda parece querer ser algo más cercano a una mezcla entre Mission Impossible y John English. Ya veremos si funciona. Y hablando del elenco, ¿saben quiénes se suman a la fiesta esta temporada? Porque hay nombres que van a sorprender. Quédense, que esto se pone bueno. Los que regresan, Richard Madden como Mason Kane, sí, el tipo que fue Joe Nieve antes de ser espía de élite, siempre galán, siempre sufriendo, que para mí es el personaje más interesante, pero desafortunadamente esta segunda temporada no se van a enfocar en él. También tenemos a Priyanka Chopra Jonas como Nadia Singh, actriz, cantante, empresaria y ahora salvadora del mundo. Genial, básicamente. Y por supuesto, Stanley Tucci como Bernard Orlick, que ya dijimos que este año viene con todo. También regresan Leslie Manville y Ashley Cummings, pero lo que realmente me pone emocionado son las nuevas incorporaciones. Primer nombre, Matt Berry. Si no conocen a Matt Berry, paren este video, busquen What Do We Do in the Shadows o The IT Crowd, vean 3 episodios y vuelvan. Es uno de los actores más divertidos y carismáticos del mundo. Su voz sola ya es un regalo del universo. También se une Jack Reynor, quien ya demostró en varias producciones que puede con roles complejos. Y llegan Lina El Arabi, Merle Dandridge, Gabriel León y Reina Vallandigham, completando un elenco que, sobre el papel, tiene muy buena pinta. Yo solo digo que si Matt Berry tiene más de 10 minutos en pantalla, la temporada ya vale la pena. Punto. Pero antes de que se emocionen demasiado, hay algo que tienen que saber sobre la historia real detrás de esta serie. Porque Citadel no llegó a esta segunda temporada sin cicatrices, ni mucho menos. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Y cuando digo interesante, me refiero a interesante al estilo Hollywood drama de alto nivel con millones de dólares de por medio. Citadel fue concebida originalmente como una franquicia global masiva. No una serie, no 2, sino un universo entero de espías interconectados alrededor del mundo. Prime Video apostó tan fuerte por este concepto que incluso antes de estrenar la primera temporada, ya habían dado luz verde a 2 spin-offs. Citadel Diana, ambientado en Europa del futuro, medio rara, medio aburrida y algo pretenciosa. Y Citadel Honey Bunny, una versión india protagonizada por Varun Dhawan y Samantha Rathu. Esta sí era buena, era ruda, la mejorcita, solo le fallaron los últimos episodios. La visión era enorme, el presupuesto era enorme también. De hecho, la primera temporada se convirtió en una de las producciones televisivas más caras de la historia, con costos de producción que se dispararon de forma desorbitada. Se habla de cifras cercanas a los $300 millones para 6 episodios. Sí, escucharon bien, 300 millones. ¿Y cuál fue el resultado? La crítica la recibió con educada frialdad.
No fue un desastre viral, pero tampoco el fenómeno mundial que Amazon esperaba. Y cuando los números no cuadran y el entusiasmo de la prensa especializada brilla por su ausencia, las fichas empiezan a caer. El año pasado, Amazon canceló ambos spin-offs, Diana y Honey Bunny, dos proyectos que ya tenían temporadas producidas, personajes desarrollados y fans esperando. Los reportes sugieren que sus tramas podrían integrarse de alguna forma en la segunda temporada de la serie principal, una manera elegante de aprovechar material ya filmado sin desperdiciar completamente la inversión. Y como si fuera poco, hay un rumor que circula con fuerza en Hollywood, que el propio estudio no está todo el tiempo satisfecho con las primeras imágenes de esta segunda temporada, lo que significa que el escepticismo sobre el futuro de la franquicia no viene solo de los críticos externos, sino de adentro. ¿Suena preocupante? Sí. ¿Significa que la temporada va a ser mala? No necesariamente. A veces los estudios se equivocan en sus propias evaluaciones, y a veces tienen razón. Lo que sí sabemos es que la historia esta vez promete escalar de una manera que la primera temporada no se atrevió a intentar. La amenaza es global, el equipo es más grande y las apuestas son más altas que nunca. ¿De qué va exactamente esta temporada? Te lo cuento. Cuando surge una nueva y aterradora amenaza, Mason Kane, Nadia Singh y Bernard Orlick vuelven a la acción. Ahora deben reclutar a un improbable equipo de nuevos y hábiles agentes y emprender una misión global para detener una conspiración que podría cambiar el destino de la humanidad. Todo lo que está en juego nunca ha sido tan importante, y cualquiera podría ser amigo o enemigo. ¿Suena familiar? Sí. ¿Suena emocionante igual? También sí. La fórmula del thriller de espías tiene algo irresistible en ella. Y si Citadel logra inyectarle esa dosis de humor y ligereza que el tráiler promete, podría convertirse en algo mucho más disfrutable que la primera entrega. El reto real es este. ¿Pueden los guionistas equilibrar el tono más cómico con la tensión que exige una historia de conspiraciones mundiales? ¿Puede el regreso de los personajes sentirse orgánico y no forzado? ¿Y lograrán aprovechar bien a ese nuevo elenco increíble que tienen? El 6 de mayo sabremos las respuestas. Mi veredicto personal, siendo completamente honesto, la primera temporada de Citadel fue correcta, entretenida en momentos, confusa en otros y con una ambición que sus resultados no siempre acompañaron. Era como una serie que quería ser de 10, pero llegaba a un sólido 7. Mi consejo, véanla con la mente abierta. No la midan con el rasero de lo que prometía ser, sino con lo que está intentando ser ahora. Y si los primeros 2 episodios los enganchan, ya tienen 5 más listos para devorar esa misma noche. ¿Fracaso o redención? El 6 de mayo la respuesta estará en sus manos o más bien en sus pantallas. ¿O qué piensas tú? ¿Le tienes fe a esta segunda temporada de Citadel? ¿O crees que va a ser mucho peor que la primera? Déjamelo en los comentarios porque me encanta leer sus opiniones. Y claro, no olvides darle like, hypear o suscribirte al canal para más contenidos como este. Y si quieres apoyar al canal, hazte miembro. Eso nos ayuda a seguir adelante un montón. Y te dejo la lista de reproducción con las últimas noticias del mundo de las películas, series de televisión y el entretenimiento geek. Gracias, nos vemos en el próximo video.